Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Quisiéramos en esta noche recordar, reafirmando esa frase que se ha repetido tantas veces de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, que el próximo domingo 9 de febrero se cumplirán 198 años de la entrada a la ciudad de Santo Domingo con un poderoso ejército de Jean-Pierre Boyer, que era el gobernante de Haití. Y esa fecha, que muy pocas veces es recordada en nuestra historia, en la que José Núñez de Cáceres, que fue el padre de la primera independencia dominicana, independencia muy importante porque fue proclamada el 1 de diciembre de 1821 con una declaración de independencia de la República Dominicana. Lo repito, ese 1 de diciembre de 1821, y esa proclamación de José Núñez de Cáceres, y voy a explicar todo lo que está detrás de cómo llega ese hombre prominente dominicano, esa figura histórica, a ese momento de la historia en nuestro país, el 9 de febrero de 1822, cuando entra Jean-Pierre Boyer, rodeado, lo repito, de un poderoso ejército, y en esa ceremonia pública en la que se produce la recepción de entrega de las llaves de la ciudad de Santo Domingo a Jean-Pierre Boyer, se levanta aquel hombre que era ya y había sido uno de los más altos funcionarios de la colonia española, se yergue sobre sí mismo y en un gesto valiente, enérgico, típico de su personalidad, que aún siendo funcionario de la colonia española, le había dicho a 3 de los capitanes generales, Urrutia, Kindelan y otros, todas las verdades que no quería oír la monarquía española sobre el abandono que tenía el rey de España a lo que era su colonia española, especialmente después de la Reconquista, cuando los dominicanos decidieron de nuevo unirse a España. Y en ese contexto es José Núñez de Cáceres que se levanta y le dice a Jean-Pierre Boyer, en ese 9 de febrero de 1822, que era un usurpador, porque se había comprometido a ayudar a la República Dominicana en ese proceso que se daba de lucha contra España, y muy por el contrario, lo que hizo fue invadir la República Dominicana y ocuparla. No por eso José Núñez de Cáceres, que podía haber utilizado el idioma francés, habló en el idioma castellano, le dijo de usurpador en adelante, y sobre todo que había socavado y hecho una campaña entre los pueblos de la línea noroeste para que apoyasen esa invasión del territorio dominicano, dándole apoyo al gobierno de Haití. Por eso es importante recordar esta fecha de ese 9 de febrero de 1822, en que José Núñez de Cáceres se yergue y le dice usurpador a Jean-Pierre Boyer, y ese hombre al que se le hacen todas las ofertas de sueldos, cargos y posiciones, decide abandonar la República Dominicana para no ser cómplice de esa ocupación de Haití y se dirige hacia el exilio en Venezuela. Pero en el momento en el que se sube a un bote para llevarlo a un barco e irse hacia el exilio, le dice a sus hermanos dominicanos, a modo de despedida, luchen por ser americanos.
pero sobre todo recordándoles lo que él le había dicho al mismo Jean-Pierre Boyer, de que las diferencias de origen, de idioma, de legislación, de costumbres y de hábitos eran causas poderosas que se oponían a una fusión en un solo y único Estado, y que el porvenir se encargaría de probar que tenía razón en los hechos que él enunciaba. Hasta el día de hoy, esas son palabras que no la ha podido cambiar la historia, y sobre todo que al decirle eso José Núñez de Cáceres a Jean-Pierre Boyer, le recordó también a sus hermanos y compatriotas en ese bote que no solo se mantuviesen americanos por todas esas diferencias de costumbres con el pueblo de Haití, sino que también se mantuviesen unidos. Es bueno pues recordar este 9 de febrero de 1822, cuando él entró con sus tropas a la ciudad de Santo Domingo, y fue José Núñez de Cáceres el autor de esa declaración de independencia de la República Dominicana, que duró esa vida autónoma de nuestro país solamente 61 días, al producirse esa ocupación por parte de Haití. Por supuesto, ¿cuál es la coyuntura histórica en la que José Núñez de Cáceres decide también ser parte de la Gran Colombia? Es que en esa coyuntura, que no fue comprendida muchas veces por sus propios compatriotas, habían dos amenazas contra la República Dominicana. Una era, primero, la ocupación de Haití, y la otra también la ocupación por parte de Francia. Y en cierta forma, esa mente brillante de José Núñez de Cáceres planeó esa adhesión a la Gran Colombia como una forma de presionar al gobierno de Haití para que no se atreviese a ocupar a la República Dominicana, independientemente de que el pabellón de la Gran Colombia solo ondeó aquí en la capital de Santo Domingo la bandera de las 5 estrellas, y de que muchas veces se les reprochó también al propio José Núñez de Cáceres, cuando se fue al exilio en Venezuela, que él en cierta forma, al llegar a Venezuela, donde ocupó cargos también y ejerció la profesión de abogado, se dijo que muchas veces él le dio su apoyo a Páez, que luego sería presidente, como una forma también de criticarle a Simón Bolívar, que no le había dado apoyo a la República Dominicana cuando la adhesión a la Gran Colombia. Pero Bolívar también le había hecho promesas también a Cuba de ayudarla a liberarse, que tampoco se hicieron efectivas. La realidad es que ya en el exilio, un hombre que aquí en la República Dominicana, lo repito, le había dicho a la corona española todas las verdades del abandono en que tenía a la isla española, y sobre todo que un hombre que ya en 1815 era abogado y que consiguió una autorización del capitán general de España para volver a reabrir la Universidad de Santo Domingo, donde se convirtió en el rector de la universidad y además profesor de una de las cátedras de Derecho. Ya en Venezuela, donde vivió unos 5 años, dejó familiares también, y ahí comenzó esa carrera que le dio prestigio internacional en varios países. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón.
Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Cuidar el planeta está a tu alcance. El interés es preservar la tierra. Las cuotas son de oxígeno. El crédito es a la vida. Usa energías limpias. Muévete de manera sostenible. Date el lujo de cuidar el planeta. Hazte eco. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Hay que entender que en esa coyuntura histórica, triste en ese momento, lo repito, donde independientemente de que ondeó sobre el territorio y especialmente aquí en la ciudad de Santo Domingo, la bandera de la Gran Colombia, que al mismo tiempo esa labor de sonsacar a las provincias del noroeste y aún del sur del país que hicieron agentes infiltrados haitianos, llevó a una situación en la que varios pueblos de nuestro país que no habían enestado la bandera de la Gran Colombia, se decidieron, lamentablemente, como fueron los casos de las poblaciones de Dajabón, Las Matas, Azua, Montecristi, Santiago, La Vega y Puerto Plata, se decidieron por ennestar el pabellón haitiano. Eso le dice a ustedes que en esa trágica coyuntura histórica, lamentablemente, muchos de los compatriotas de José Núñez de Cáceres no entendieron la grandeza de ese gesto de ese gran patriota dominicano, muchas veces olvidado, al declarar la independencia de nuestro país de la monarquía española. Y cuando ellos hicieron esa declaratoria de independencia, quienes acompañaron a José Núñez de Cáceres, que fue quien la redactó personalmente, independientemente de las condiciones de gobernante y presidente del mismo, como posición dentro del grupo que firmó esa declaratoria de independencia, estaban el coronel Manuel Carvajal, que luego se convirtió en capitán general, Juan Vicente Moscoso, Antonio Martínez Valdés, Juan Nepomuceno de Arredondo, Juan Luis, Vicente Mancebo y Manuel López de Humeres. Muchos de ellos fueron designados como diputados y representantes de diferentes regiones del país. Pero esa declaración de independencia del pueblo dominicano, que muy pocas veces se recuerda y es leída en nuestras escuelas, independientemente de que fue él quien sembró la semilla, esa semilla que fructifica en la Trinitaria en 1838 con Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella, pero quien sembró esa semilla fue José Núñez de Cáceres con esa declaratoria de independencia del 1 de diciembre de 1821. Y en esa declaración de independencia, en esa acta constitutiva, que fue una verdadera carta política en la que se describían todo lo que eran las funciones del gobierno y se consignaban los artículos para adherirnos a la Gran Colombia como un Estado confederado con reciprocidad, pero sin renunciar a la propia soberanía al mismo tiempo. Y por otra parte también, independientemente
de ese grito de independencia que diera José Núñez de Cáceres, se le ofreció también al país vecino la firma de un tratado de paz al gobierno de Haití, pero ya he mencionado cómo el vecino país había infiltrado una serie de agentes en las provincias del noroeste y del sur del país, buscando ganarse la buena voluntad de ellos y, por supuesto, preparar lo que vendría a ser esa ocupación del territorio nacional a la que he hecho alusión, y sobre todo, que desgraciadamente todo ese parque militar que había dejado Francia en Haití en esos años fue el que sirvió para la ocupación de nuestro territorio, que en esa época no tenía un ejército, porque prácticamente la isla española, la monarquía española, mantenía olvidada esta parte de la isla, y sobre todo los impuestos que gravaban el ganado en este lado este de la isla eran tan fuertes que prácticamente habían eliminado la población de ganado de la Hispaniola. A un punto tal llegó esa pobreza, independientemente del situado que la colonia española enviaba desde México, el cual llegaba con más de 3 meses de retraso, provocó que uno de los obreros de la única imprenta que operaba en la ciudad de Santo Domingo, que le había aportado 20 vacas al gobierno, a la monarquía española, durante la guerra que se dio contra los franceses, habían pasado 10 años y esa deuda no había sido pagada, y prácticamente la única fuente de impuestos que tenía ya la corona española era el corte de madera. Por eso José Núñez de Cáceres, que había ocupado las más altas posiciones tanto en Cuba como aquí en la República Dominicana en representación de la monarquía española, escribió ese memorial de agravios reclamándole a la monarquía española cómo había dejado prácticamente perecer a lo que era la joya de la corona española en la región del Caribe, la isla Hispaniola. Pues bien, estando ya José Núñez de Cáceres en el exilio, se traslada a México y ahí en México comienza una nueva vida prácticamente en la que trasladándose en 1827 a ese país, fijó residencia en la ciudad de Victoria, capital del estado de Tamaulipas, y tuvo un rol, primero como un ciudadano y luego como abogado, que lo llevó prácticamente en un espacio de tiempo corto a ocupar el cargo de fiscal de la Corte Suprema. Y por los servicios que le hizo al gobierno de México, se le otorgó el título de ciudadano benemérito del Estado, confiriéndole el Congreso de ese país, México, esa distinción. El prestigio profesional del mismo llegó a un punto tal que se le dio el cargo honorífico de senador en México, al que siguió el de tesorero de la Hacienda Pública. Y en todos y cada uno de esos cargos que desempeñó, definitivamente abrazado a las corrientes más liberales que luchaban en el continente desde 1810 por la independencia de todos los países de la monarquía española, alcanzó niveles de prosperidad porque independientemente de su capacidad intelectual, de la que había dado demostraciones tanto aquí en la isla Hispaniola como en Venezuela y en México, a un punto tal que fue distinguido con que su fotografía adornase precisamente las paredes de ese Congreso de México, y llegando inclusive cuando el contraalmirante César de Huin Lavandier estudió en la Academia Naval de México, en una oportunidad
en que estuvo a punto de ser sancionado por una querella entre dos estudiantes, lo llamó el almirante Otón P. Blanco, que era el jefe de la Marina de México, y le dijo, mire, yo le iba a imponer unas sanciones a usted, pero considerando que yo soy un bisnieto de José Núñez de Cáceres, la pena que le voy a imponer es que usted va a ir en el barco carbonero Aguas Prietas a acompañar una fragata mexicana que va a ocupar en el Pacífico la isla de la Pasión. Fíjense hasta dónde llegó José Núñez de Cáceres, que en México su prestigio fue tan grande que dejó como ramas familiares a quien vino a ser un almirante y jefe de la Armada de la Marina de México. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes. Cada vez que eliges Productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, recordando que este próximo domingo 9 de febrero se cumplen 198 años de que entró a la ciudad de Santo Domingo con un poderoso ejército Jean-Pierre Boyer, ocupando nuestro país por 22 años. Y que en esa fecha histórica, y por eso lo recordamos en el día de hoy, que en esa fecha histórica fue José Núñez de Cáceres quien se enfrentó en la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad a Jean-Pierre Boyer, diciéndole de usurpador en esa ceremonia y recordándole sus ofertas de ayudar a la patria dominicana. Que en esa ceremonia José Núñez de Cáceres le dijo al presidente de Haití la diferencia de origen, de idioma, de legislación, de costumbres y de hábitos, las cuales eran causas poderosas que se oponían a la fusión en un solo y único Estado y que el porvenir se encargaría de probar con los hechos que él tenía razón. Ahí están pues las bases históricas de ese prócer de la historia dominicana, José Núñez de Cáceres, el cual, cuando se celebró el centenario, los primeros 100 años precisamente del centenario de la República Dominicana, el gobierno de nuestro país hizo trasladar los restos del fundador del primer Estado libre en la República Dominicana para depositarlos en la capilla dedicada a los próceres de la patria en nuestra catedral.
He querido pues rememorar en el día de hoy ese episodio histórico muchas veces olvidado, esa declaratoria de la independencia de República Dominicana, en una fecha, diciembre 1 de 1821, redactada de puño y letra de José Núñez de Cáceres, y que esa autonomía e independencia duró 61 días de libertad en ese periodo de nuestra historia. Concluyo este programa con el pensamiento de ese inmortal de España, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.